Por favor, por favor, hermano Raúl. Gracias, hermano Gustavo. Vamos a iniciar con una oración, así que les pido a todos, sí, para poder orar por esta charla. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre, bendito Señor, damos gracias a ti. Gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, Padre, por tu infinita misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros, Padre, para poder adoptarnos como tus hijos, Señor, y ser Padre, Padre de tu familia, de tu iglesia y del reino amado de tu Hijo. Te agradecemos, Señor bendito, y oramos a ti, Padre, para que a través de esa gran bondad, Señor, tú guíes a nuestro hermano Máximo, Padre, quien nos traerá esta charla, Señor amado, y así podamos todos edificar nuestras vidas, Señor, conforme a la enseñanza de tu palabra, Padre, conforme al propósito que tú has tenido, dejándonos todo esto en la Biblia, Señor amado. Te agradecemos, Dios bendito. Te oramos para que todos, Señor, también tengamos el oído presto, Padre, y el corazón, Señor, dispuesto para poder entender y obtener todas esas enseñanzas, Padre, y así poder ponerlas en nuestra vida. Gracias, bondadoso Señor. Dejamos en tus manos todas estas cosas, Padre, porque sabemos que en medio de todo ello están tus planes, Señor bendito. Gracias, amoroso Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Oramos a ti, Padre, en el amado nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, entonces vamos a presentar a nuestro hermano. Para mí es un honor el poder presentar a nuestro hermano Máximo Collao, quien nos expondrá esta noche la charla con el tema Primero lo primero. Nuestro hermano Máximo inicia su vida espiritual a los 20 años, cuando estudia en el Instituto Sunset, en el Instituto Bíblico Sunset de Texas, Estados Unidos, allá por los años 1980. Después de graduarse en el año 83, establece dos congregaciones en la ciudad de Arequipa, acá en Perú. También entre los años 87 y 88 colabora con la iglesia que estaba ubicada entre Miraflores y Surquillo, en la capital Lima. Para finalmente, en 1989, establecer la congregación de Los Pinos, San Juan de Lurigancho, donde actualmente ministra nuestro hermano. En el año 2000, conjuntamente con muchos otros hermanos, inician un gran proyecto que es el Instituto Bíblico, el cual funciona actualmente en el mismo edificio de la iglesia, ¿sí? De Los Pinos, la cual tiene en la actualidad 3 pisos. Él está actualmente casado con nuestra hermana que le está acompañando, nuestra hermana Gloria Aldave, desde 1984, con la cual tiene 4 hijos. Nuestro hermano ha también estudiado en su vida secular diferentes actividades como el periodismo, como conciliación extrajudicial, con lo cual se ha sustentado trabajando en estas labores seculares, como por ejemplo trabajos en la industria gráfica, trabajo en el transporte público, trabajo en el Ministerio Público como conciliador extrajudicial, y ahora está dedicado a la obra completamente. Como él mismo dice, es un siervo y trabaja para honrar a nuestro Padre Celestial. Con ustedes, amados hermanos y hermanas, nuestro hermano Máximo Collao. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Raúl, muy amable. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da. Como usted acaba de mencionar, estoy acompañado de mi esposa, compañera de vida, que ha sido un sustento y apoyo precisamente para el ministerio que desarrollamos. Quiero saludar a todos los hermanos presentes y hermanas, por supuesto, y de una manera particular a los ancianos de la congregación de Huanchac, ¿no? Nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Gustavo y nuestro hermano Raúl, que acaba de informarme o hizo informe de mi vida. Muchas gracias, hermanos. Que Dios le bendiga en este ministerio tan importante que desarrollan de conducir
de cuidar la congregación. Bien, agradezco a nuestro hermano Gustavo, quien quizás un mes y medio atrás todavía me planteó para hacer esta reunión en esta noche con ustedes y compartir, por supuesto, la palabra del Señor. El hermano me propuso el versículo de 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Así que después de algunos días le planteé el tema y le dije, el tema debe ser primero lo primero. Así que vamos a leer, hermanos míos, los textos que corresponden para hacer esta reunión en esta noche, esta charla en esta noche. Y quiero invitarles, por favor, los que tengan Biblia, a leer conmigo en el libro de 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno les sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre el propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bien. Aunque nuestro hermano Raúl, nuestro hermano ya anciano, ya dirigió una oración, por mi parte, hermanos míos, yo también quiero hacer todavía otra oración. Así que creo que no causa daño a nadie, absolutamente, más bien nos ayuda, y precisamente yo quiero hacerlo, por favor, para que el Señor nos guíe en esta noche. Oremos. Amado y bendito Padre, te damos gracias por darnos una nueva oportunidad de congregarnos con tus hijos. En esta ocasión, con diversos que están ahorita, Padre, en conexión a través de este medio. Probablemente hermanos de Cusco, de Lima, tal vez otros lugares también. Tú conoces, oh Dios, así que simplemente te damos gracias por esta comunión que has hecho posible, Padre. Aprovechando, Dios eterno, este medio, queremos agradecerte porque la distancia se junta, los lugares, Padre, geográficos se unen delante de ti. Así que, Padre, es una bendición poder ver el rostro de nuestros hermanos a través de este medio y tener comunión, pero al mismo tiempo, lo más importante, Padre, meditar en tu palabra. Así que, oh Dios, estoy en tus manos como un instrumento y ayúdame, Padre, para que podamos motivarnos unos a otros a través de este tema, a través de este pasaje maravilloso que escribió nuestro consiervo, el apóstol Pablo, y que sirva en nuestras vidas, oh Dios, para poder ayudarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Padre, estamos en tus manos. Úsame, pues, como un instrumento para la honra y gloria de tu nombre, y que salgamos edificados al final de esta exposición. Gracias, amado Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, y gracias por esta comunión. Padre, te suplico y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, primero lo primero. Para poder reflexionar sobre este punto, quisiera hacer una pequeña ilustración diciendo lo siguiente. En nuestro vivir diario, de repente hemos confundido lo que es el urgente referente a lo que es importante, lo que es prioritario a lo que es lo inmediato. ¿Cuál es la diferencia? Quiero hacer una pequeña ilustración con un ejemplo. Digamos, nuestro hermano Gustavo, hermano, por favor, tengo confianza contigo y voy a usar tu nombre, tu persona, para esta ilustración. ¿Me parece? ¿Le parece? Bueno, yo creo que usted me acepta. Gracias. Nuestro hermano Gustavo está manejando por la Avenida de la Cultura allá en Cusco
para llegar en punto, para llegar a la hora exacta a su centro de labor. Y mientras maneja, mientras avanza por esta avenida, pues ve a la distancia una intersección importante, que el semáforo está en verde. Y nuestro hermano continúa manejando y tiene calculado que va a llegar a la hora en punto. Pero en ese instante, antes que llegue al semáforo, por esa intersección aparece un vehículo de emergencia, una ambulancia, con sus luces encendidas, con su sirena audible. Entonces el hermano se detiene para dar paso a la ambulancia. Y mientras está pasando la ambulancia, el semáforo cambia en rojo. Entonces el hermano tiene que esperar algunos segundos, por no decir minutos todavía. Y en esta espera pierde precisamente el tiempo calculado que él debería llegar a su centro de labor. Una vez que cambia el semáforo en verde, continúa y llega a su centro de labor con algunos minutos en retraso o retrasado, con algunos minutos retrasada. Finalmente, en este suceso podemos ver dos cosas importantes. Nuestro hermano ha cumplido con su deber como ciudadano y como cristiano al dar el pase al vehículo de emergencia. Y segundo, aunque llegó tarde a su oficina o a su centro de labor, hizo lo que debía de hacer. Primero, lo primero. Es decir, ceder a esa ambulancia donde había probablemente una vida que estaba en peligro. Y porque se dio el paso, tal vez esa vida entonces ahora está bien, esa persona. Hermanos míos, la Biblia está llena de ejemplos de este tipo. De lo primero, de primero a lo primero. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay temas importantísimos, hay temas excelentes. Así que en esta comunión, en este momento, hermanos míos, vamos a comenzar a ver entonces lo que la Biblia nos enseña. En el texto base que acabamos de leer está nuestro tema, es decir, la comunión con Dios a través de la oración. Primero, lo primero. Para ampliar un poquito más este entendimiento, quiero por favor llevarles a dos textos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a este punto. Si vamos al libro de Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, vamos a encontrar una exposición muy importante de parte del Señor Jesús. Pero la parte vital e importante está centrado en el versículo 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el contexto? Cuando nosotros, hermanos míos, analizamos el texto, podemos encontrar a un judío, a un ciudadano judío o a los ciudadanos judíos, igual que en la actualidad dentro de nuestra sociedad, andando de aquí a allá, hermanos míos, afanándose en lo que hace. La ciudad de Jerusalén estaba llena de personas que caminaban a la derecha y a la izquierda, adelante, preocupados seguramente, y el Señor Jesús veía y analizaba. Si estaba en el campo, si estaba con los apóstoles cruzando los sembríos, igual allí podía ver a las personas afanadas en sus actividades.
Y finalmente, después de ver este campo de humanidad con esta característica, expresa lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran, que no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. Mirad los lirios del campo, que son tan maravillosos y hermosos, que hoy están y mañana se seca. Y luego añade y dice: ni un salmón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y llega a este punto y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es lo primero. Ese es primero de lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Es importante el alimento? ¿Trabajar por el alimento era importante, hermanos? Claro que sí, era importante. Era importante poder buscar el dinero, conseguir un sueldo para poder comprar la vestimenta. Claro que era importante. Pero sobre todo ello, ¿qué es lo que primaba? Hermanos, a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos también en nuestra sociedad. Y precisamente aún los cristianos estamos ahí involucrados en esta acción. Y ante este hecho, el Señor Jesús dice que todo hombre, toda persona debería de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, lo primero. Dios alimentará igual que el ave. Dios nos vestirá igual que las flores. ¿Tenemos confianza de esa promesa? Otro texto que lo voy a solamente mencionar está en el libro de Mateo capítulo 10, cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos, y de los cuales escoge a 12 apóstoles. Y a ellos les envía a predicar el evangelio. Y les dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguramente dentro de la ciudad de Jerusalén, dentro de la nación de Israel, había gentiles, había personas de otra nación. Pero el Señor Jesús le dice: primeramente, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Lo prioritario. Primero, lo primero. Aquí podemos pensar un poquito, hermanos míos, también en nuestra familia, como el Señor Jesús comenzaba desde su nación, desde su ciudad. Y es lo que se ve en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí está lo prioritario: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después dice hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos míos, era menester comenzar así. Y el Señor Jesús estaba preocupado por sus conciudadanos, por sus familiares. Id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 4, cuando envía a los 70 discípulos a predicar el evangelio, le dice este planteamiento: a nadie saludéis por el camino. ¿Cuál era lo urgente? Que vayan a predicar. A nadie saludéis. En otras palabras, no pierdan tiempo. El saludo judío era muy expresivo. Tenían que perder algunos minutos. Y el Señor Jesús le dice: está bien todo ello, pero lo primero es lo primero. Vayan a predicar el evangelio del reino. Así que estos ejemplos, hermanos míos, pueden servirnos para ayudarnos a meditar. ¿Qué es lo primero? Ahora veamos, o vamos a enfocarnos en lo que es la comunión con Dios, con nuestro texto base. Es decir, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Primero lo primero, es decir, la oración. El apóstol decía que deben las parejas
buscar un tiempo especial para estar en oración. Así que, ¿qué plantea el apóstol Pablo en este pasaje? Dentro del planteamiento que hace, requiere 3 puntos. Primero, tiene que ser por algún tiempo, dice. En este caso, lo que está diciendo dentro del contexto es que la pareja debe dejar de estar en unidad íntima, en otras palabras, dejar de tener relaciones sexuales para poder entrar plenamente a la oración. Entonces, para que esto sea cumplido de una manera correcta y precisa, entonces dice el apóstol Pablo, por algún tiempo. Esto dice que tiene que ser de mutuo acuerdo, el segundo punto, de mutuo acuerdo. Y finalmente lo que decimos, para que la oración tenga validez y haga efecto en la vida de cada uno de la pareja, entonces es necesario ponerse de acuerdo en eso. Volvamos a leer el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser, 1, por algún tiempo. 2, por mutuo consentimiento. Y finalmente, estas 2 cosas, para ocuparos sosegadamente en la oración. Para ocuparos sosegadamente en la oración. Este es el punto fundamental. Los anteriores eran ejemplos, pero esta es nuestra razón de lo que estamos aquí reunidos. Primero, lo primero es la oración. Y veremos algunos textos más que nos ayuden a entender más aquí. Muy bien. Tener comunión en las relaciones sexuales con nuestra esposa, con el esposo, ¿es importante? Preguntamos. Claro que sí, es importantísimo. El apóstol Pablo sabía, Dios lo sabía, el Señor Jesús sabía perfectamente de esto. Por esa razón, el inspirado proverbista dejó un legado maravilloso para nosotros que expresa lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Claro que sí, esencial para la vida. Entonces, siguiendo el contexto, podemos plantearnos para decirnos a la oración en el tiempo que deberíamos tener nuestras intimidades. En otras palabras, si yo planteo tener mi relación íntima con mi esposa en un determinado momento, ¿podía yo ponerme de acuerdo a ello y decir, ok, ese tiempo vamos a utilizarlo para poder orar? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no? Ustedes son parejas, creo que son la mayoría personas adultas, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces uno pregunta y dice, tal vez tengan un horario donde tienen sus relaciones íntimas, sus relaciones sexuales, pero tal vez sea en la noche, tal vez en la mañana, tal vez a la madrugada, tal vez antes de comer, a la hora de comer o después de comer, no lo sé. Pero el asunto es que el apóstol plantea, y seguramente había una necesidad importantísima, como lo habrá también en este tiempo, la necesidad de orar. Entonces dice, pónganse de acuerdo las parejas. Y el tiempo en que ustedes deben de estar en unidad a través de sus relaciones íntimas, úsenlo para la oración. Entonces dediquemos ese tiempo a la oración, a la comunión, al encuentro con Dios. Y si nosotros dedicamos al encuentro con Dios ese tiempo,
el posterior encuentro de comunión e intimidad con nuestra pareja, nuestra esposa, seguramente va a ser una bendición, porque hemos dado prioridad a la parte espiritual y a la comunión con Dios primeramente, y luego será una bendición nuestra intimidad con nuestra pareja, con nuestra esposa o el esposo. ¿Este solamente es una expresión y una enseñanza del apóstol Pablo? No. También en el Antiguo Testamento, hermanos míos, se menciona esta enseñanza. Cuando nuestro consiervo Moisés hizo lo posible para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, llegaron hasta el monte de Sinaí, al desierto de Sinaí. Y desde el monte entonces llamó a Moisés Dios y le dio una serie de indicaciones para que Dios podía tener encuentro con el pueblo. Y dentro de esas indicaciones le dice, al tercer día, después del encuentro que ha tenido con Moisés, dice, al tercer día me manifestaré para que el pueblo entre en comunión conmigo. Y le da algunas recomendaciones, por supuesto. Y le dice que deben santificarse, que deben purificarse, la parte material, deben lavarse, deben bañarse, y finalmente le recomienda que deben abstenerse de tener relaciones sexuales con sus esposas. Vamos a leer este pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el versículo 10, donde Dios le dice lo siguiente a Moisés. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, perdón. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14 y 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Importantísimo. Para tener encuentro con Dios, es necesario prepararnos. Para tener comunión con Dios y que nuestra comunión sea lo más efectivo, es necesario prepararnos. No es que esté diciendo con esto como algunos ascéticos pensaban o algunos filósofos pensaban que tener relaciones era un pecado, como hasta ahora algunos grupos religiosos mencionan lo mismo. Es un pecado. Es una bendición. Dios nos creó así, varón y mujer. Pero en este caso, para tener comunión con nuestro Padre Celestial, es necesario prepararnos y por lo tanto hacer prevalecer este pensamiento o este tema. Primero, lo primero, porque es una comunión con mi Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Muy bien. ¿Qué temas deberían estar incluidos en esta oración, en nuestra oración? Si es que tenemos que orar entonces de esta manera. Separar el tiempo de lo que deberíamos estar en comunión o en intimidad con nuestra esposa. ¿Qué temas debería estar incluido en ese campo? Tal vez haya puntos o temas específicos que el esposo o la esposa no quieran orar delante de la esposa o delante del esposo. Entonces vale la pena de separarnos para orar. Eso debe ser un acuerdo entre ella y yo, por ejemplo.
entre usted y su esposo o su esposa. Ahora, ¿por qué razón? Yo no los conozco a profundidad, pero yo conozco a mi esposa y me conozco también a mí. Tal vez dentro de la oración, algunos de los esposos o algunos de los maridos seamos renegones o gritones. Entonces, imagínese usted, hermano, cuando en el tiempo apartado para orar, la esposa comience a orar diciendo: Padre Santo, ayuda a mi esposo que no sea gritón, que no sea gruñón, que no sea renegón. Y si el esposo no es maduro, y si el marido no es maduro, probablemente esa comunión que debería tener bendición con Dios salga en desastre. Entonces, la esposa que conoce debería decir: hagamos nuestra oración aparte. Por otro lado, el esposo que conoce a la esposa, de repente la esposa es descuidada en su función. De repente es una esposa que no es espiritual. De repente no es una esposa que cumple lo que dice el Señor como una ayuda idónea. Entonces, si el esposo delante de ella comience a orar y diga: por favor, Dios mío, cámbialo para que su carácter de mi esposa sea distinto y que sea un instrumento de ayuda para mi servicio, para mi trabajo, para honrarte a ti, qué sé yo. Y si ella tampoco es madura, hermanos míos, la oración va a ser, o esa comunión va a ser un desastre. Entonces, mejor es orar separadamente. Pero también hay temas que atañen a lo común, a ella como a él, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo espiritual que deberían tener cada uno de ellos. Para esto, entonces deberían unir sus vidas, sus pensamientos y orar juntos. Y definitivamente la oración juntamente con la lectura y el estudio de la palabra de Dios hará que su desarrollo llegue a un punto cumbre. ¿La oración es importante, hermanos? Por supuesto que sí, para este campo. Entonces, es necesario que el crecimiento espiritual se dé en ellos, puesto que es un tema que atañe a ambas personas, al esposo y a la esposa. Dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quiero tomar esto para decir precisamente eso, que debemos perseverar. Nuestra perseverancia en la oración, hermanos míos, hará que nuestra vida cambie. Acuérdense del consejo del apóstol Pablo en el libro de Efesios, donde dice que debemos crecer a la estatura de Cristo Jesús. Esa es la meta. Y la única manera de poder hacerlo es precisamente a través de la oración, la meditación, el estudio y el estar en comunión con Dios, separando un tiempo especial, un tiempo preciso. Esto entonces sería para los esposos. Primeramente, ¿no? Si son temas que puedan herir la susceptibilidad de la pareja, orar aparte. De repente un cuarto, un lugar donde puedan orar cada uno. Pero si es un asunto de común o para lo común, por ejemplo, el desarrollo espiritual, yo creo que deben unir sus vidas, sus pensamientos, hermanos, orando juntos para el crecimiento en el campo de la palabra de Dios. Ahora, como esposo y esposa, como padre y madre, no creo que solamente sea necesario orar por nosotros, ya que alrededor de nosotros están nuestros hijos. Así que igual es una prioridad importante orar por nuestros hijos.
Mientras nos saludábamos, veíamos a algunos jóvenes. Tal vez ellos todavía no son padres, pero algún día lo serán. Pero estoy seguro que si son ellos hijos de cristianos, sus padres estarán orando por ellos, por ellas. Es nuestro deber, es nuestro trabajo, es nuestra labor orar por nuestros hijos, por su desarrollo espiritual, por su crecimiento espiritual. Recuerdo la acción de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando encontró al Señor Jesús allá en el templo con todos los sabios discutiendo. Después de que pasó todo ese cuadro, dice el escritor, que en su corazón guardaba y meditaba sobre esos casos que estaba viendo con respecto a su hijo. Hermanos, el padre, la madre, tiene que preocuparse por los hijos también y por lo tanto orar por su crecimiento espiritual. Y no solamente ellos, sino cuando ya salen a una determinada edad del hogar para ir al colegio, para ir a estudiar, tienen compañeros, compañeras. Se debería de orar por ellos para que ellos tengan un amigo, una amiga con quien compartir sus ideas, sus pensamientos, y que ese amigo o amiga también sirva de ayuda y de apoyo. Debemos orar por ellos para que en el futuro puedan conseguir un hermano, una hermana con desarrollo espiritual para que puedan ser parte de su vida. Orar para que nuestros hijos consigan una pareja, una esposa, una novia que igualmente tenga el mismo pensamiento, la misma función para servir a Dios. Una chica, un muchacho, no importa su condición, de donde venga, que si es un cristiano excelente, una cristiana excelente, debe ser, hermanos míos, la elegida para apoyar al hijo o a la hija. Lo prioritario es eso. Quizá muchos padres, muchas madres buscan que sea de alta sociedad y con economía pudiente, pero no. El tesoro más grande que pueda tener es que ese chico, esa chica ame a Dios. Y estoy seguro, si ama a Dios, podrán salir adelante. Orar, hermanos míos, por su estudio, por su trabajo. Eso son nuestro deber. Y precisamente en ese tiempo en que separamos para orar, debe estar incluido todo ello. De una manera específica y precisa, quisiera invitarles a leer en el libro de Primera de Pedro. ¿Por qué razones debemos orar? Primera de Pedro, capítulo 3, un texto muy conocido por los predicadores, por los cristianos, pero es un texto, hermanos míos, del cual podemos seguir sacando mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha información para nuestras vidas. Como alguien ha dicho, la palabra de Dios tiene enseñanzas inagotables y por lo tanto encontramos lo siguiente aquí. Primeramente quiero comenzar mencionando que las esposas deben orar por los esposos de la siguiente manera. Versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí menciona puntos muy importantes y vamos a centrarnos en lo que dice el apóstol Pedro. La esposa entonces debe orar por el esposo por lo siguiente: para que el esposo viva sabiamente con ella. Primer punto. Para que el esposo viva sabiamente con ella. Acuérdese, hermano, la palabra de Dios dice que usted es la cabeza de la familia, del hogar.
y aquellos que están proyectando casarse. Ustedes serán la cabeza. Y por lo tanto, ustedes serán responsables ante Dios de la vida espiritual de su esposa, de su familia, de sus hijos. Porque la cabeza no significa mandar, no significa poner mandatos pesados. Ser cabeza significa guiar, ayudar a desarrollarse. Y por lo tanto, el esposo debe aprender a vivir sabiamente con ella. Eso significa, hermanos míos, bajo el temor de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de la palabra del Señor. Así como Dios nos ve, así como Dios creó esta institución llamada matrimonio y nos bendijo de la misma manera el esposo, que será responsable precisamente ante los ojos de Dios de la conducción de la familia y de la esposa, de vivir sabiamente con ella. Entonces, ese es el primer punto por el cual las esposas deben orar por los esposos. El segundo punto que las esposas deben orar por los esposos es que ellos deben darle el honor correspondiente como coherederas de la gracia. El apóstol añade y dice, considerar como un vaso frágil. Hermanos, muchas veces hemos fallado quizás en esto, pero este es un recalco de la palabra del Señor, del apóstol, revelado por el Señor, para que nuestro pensamiento cambie, para que nosotros seamos distintos. Así que la esposa debe orar también para que el esposo dé el honor correspondiente, y una comparación con un vaso más frágil, es decir, la delicadeza que ellas tienen, o más bien la sensibilidad que ellos tienen con respecto al carácter del varón, por ejemplo. 3, las esposas deben orar también por el esposo, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Sí. Tenemos entonces a nuestras esposas que serán parte de la herencia que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, está preparando en los cielos. El Señor Jesús dijo que va a preparar moradas y allí iremos. Esa es la herencia. Pero sobre todo, hermanos míos, la herencia más grande es la vida eterna que el Señor Jesús ha prometido a todos los que siguen el camino sin desmayar, a todos los que perseveran en el cristianismo sin desmayar. No importa la situación que viva, no importa la situación que enfrente, pero ahí está la promesa, la morada celestial y la vida eterna. De ello, ellas son coherederas y por lo tanto, ellas deben orar y recordar en su oración para que los esposos entiendan eso. Y finalmente, aunque valga la redundancia, deben orar las esposas para que los esposos en sus oraciones o sus oraciones del esposo no tengan estorbo. Es decir, que la oración, hermanos míos, del esposo, mientras lo hace para la familia, para la esposa, no tenga, hermanos míos, estorbo para llegar al Señor. Acuérdense que el Señor Jesús es el camino, pero el estorbo, hermanos, puede ser de que yo tenga pecado, de que yo estoy cometiendo algún error, de que yo estoy haciendo alguna cosa inconveniente ante los ojos de Dios y por lo tanto mi oración no va a llegar. Entonces ellas deben orar para que esa oración, hermanos míos, sea eficaz y llegue al trono de su Padre Celestial. Y esos estorbos que puedan haber, esos estorbos que puedan surgir, desaparezcan. Y precisamente en esa comunión, en ese momento tan especial que han separado para estar delante de nuestro Padre Celestial. Los esposos deben orar por las esposas,
¿Y cuáles son los puntos, según el apóstol Pedro, que hemos leído en este pasaje? O que se menciona en este pasaje. Vamos a leer del 1 al 6. 3, 1 al 6 de 1 de Pedro. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí, hermanos míos, lo que dice el apóstol Pedro con respecto a que los esposos deben orar por ellas. 1, para que se sujeten a sus maridos. En alguna ocasión, cuando se hablaba que los esposos son la cabeza, algunas mujeres cristianas reaccionaban y decían, bueno, pues si él es la cabeza, yo soy el cuello. Yo hago girar la cabeza. Pero no es así. Hermanos, la palabra sujetarse significa en Dios, en su palabra, no a la obligación que se dé desde el término militar, no. Cuando tememos a Dios, todos nos sujetamos a Él. Y hay una relación de cómo se sujetan. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis nos dice esa relación que hay. Nuestro Señor Jesucristo a Dios, los predicadores a nuestro Señor Jesucristo, y luego la iglesia, los predicadores, y dentro de ello está el marido, a los predicadores y a nuestro Señor Jesucristo, y finalmente la esposa al marido, y luego los hijos a la madre. Entonces no es que solamente ellas se sujeten al marido, sino todos estamos en esa sucesión. Hay una escala que llega hasta Dios. Por esa razón es necesario sujetarnos, y ese es el mandamiento de Dios. No se molesten, hermanas, por favor. Si es divino, vamos a cumplirlo. Y esto agrada a Dios. Esto es el deber de Dios. Definitivamente en ese tiempo hay organizaciones y hay pensamientos liberales, especialmente de mujeres, que esto no debe ser, ¿no? Pero aquí, hermanos míos, es una orden divina y por lo tanto hay que cumplirla. Segundo punto, por el cual los esposos deben orar por las esposas, es para que su conducta de ellas sean castas y respetuosas. ¿Qué significa, hermanos míos, ser casta y respetuosa? Pues, hermanos míos, en ello, en la vida que llevan, haya santidad. La castidad es sinónimo de santidad, ¿no? Y dentro de esa vida que lleva, dentro de la santidad, definitivamente está el respeto que debe haber a Dios, el respeto que debe haber al esposo. Y el ejemplo que nos pone el apóstol Pedro es de esta pareja maravillosa que se habla hasta ahora y que sigue viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón, Abraham y Sarai, o Sara, ¿no? Hombres, parejas perfectas, parejas que hicieron historia y que a través de ello el pueblo de Dios vino a ser, en otras palabras, la iglesia, porque esa es la promesa que dio. De esta mujer dice que respetaba a su marido y le llamaba mi señor. Así que es una conducta maravillosa, con un modelo, con un ejemplo que es humano. El tercer punto,
por el cual el esposo debe orar por ella o por la esposa es que su atavío sea el interno, el del corazón. Una mujer maravillosa, una mujer que hace historia, una mujer que ama a Dios, trasciende. Es una mujer que queda en la historia donde todos leen la vida de ella. Y así como Sara, también encontramos a una mujer anónima, descrita por el proverbista en el capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una fotografía que debe ser imitada definitivamente, y no solamente por las mujeres, sino también los hombres. Así que allí esa mujer tenía belleza interna, una belleza que emanaba la personalidad de Dios, y la familia, el esposo, a través de ella era conocido. ¡Qué ejemplo! Así que tenemos que orar por nuestras esposas para que ellas también entonces estén revestidas con la belleza espiritual, la belleza excelencia que viene de Dios. Y por último, el esposo debe orar por ella, por la esposa, para que vean un ejemplo. Un ejemplo. Especialmente si son los portadores de la palabra de Dios, los que somos, los que predicamos, los que estamos al frente de la congregación, los que dirigimos, sean predicadores, sean diáconos, sean ancianos, somos hombres públicos y nuestras esposas son públicas. Ellas son reflejo de lo que nosotros llevamos en la vida. Y la congregación, la sociedad, está mirando. Y precisamente en el contexto, dice el apóstol Pedro, ¿no? Que muchas personas que no creen en la palabra de Dios puedan ser ganadas simplemente por el ejemplo de ella y de él. Vamos a añadirlo de él, porque aquí dice de las esposas, pero de los esposos también. El ejemplo, el modelo. Muchas veces no necesitamos, hermanos míos, abrir nuestra boca para que la palabra de Dios emane de nuestros labios y decir soy cristiano. Nuestra vida, nuestro caminar, nuestro comportamiento debería ser el ejemplo más excelente que trascienda y que el cristianismo, hermanos míos, se refleje en nosotros y Cristo sea glorificado en nuestras vidas y no negado. No sé si ustedes, hermanos míos, no sé si me queda todavía minutos, hermanos. No sé si ustedes alguna vez han visto esta película, El cuarto de guerra. Es una película que habla de la oración. Los protagonistas de esta película es una cristiana, ¿no? Si es, no sé de qué grupo será, pero vamos a mencionarlo así, que está vendiendo su casa y que ante esta venta viene una funcionaria de corretaje o de una empresa que vende casas y se presenta y dice, yo soy empleada de tal empresa que vende casas, yo le ayudo a vender su casa. Y ella le da la bienvenida y traban una amistad. Y en esa conversación aflora el problema que tiene esta mujer vendedora de casa. Y ella le narra a esta cristiana su vida, porque su esposo, que trabaja en una empresa, no llega a casa, vive su vida y en los compromisos sociales se queda en otros lugares, en otros países, y está a punto de cometer adulterio. Entonces ella en casa sola, cada vez que viene el esposo, no tienen una comunicación, no tienen una conversación de vida, todo es discusión. Y finalmente ella le aconseja, esta cristiana le aconseja a esta mujer vendedora y le dice, busca a Dios y ora. Y le dice,
busca un lugar donde puedas orar. Yo tengo mi lugar donde oro y se llama cuarto de guerra. Y desde mi cuarto de guerra yo oro por los problemas. Y le dice, debes orar lo mismo, busca un lugar. Así que esta mujer busca en la casa un lugar donde pueda orar. Al principio, de repente, con algunas dificultades y tímidamente, pero finalmente escucha el consejo de esta cristiana y en un cuartito donde había sus zapatos, sus ropas, sus cosas, lo saca y lo deja libre. Y cada vez que entra a ese cuarto va con una lista de lo que debe orar y va pegando en la pared de ese cuartito. Finalmente termina de rodillas orando y llorando hasta que su marido se da cuenta de lo que ella está haciendo. En un momento determinado encuentra a su esposa que no es la misma, ha cambiado. Es una mujer dulce que la encuentra con la comida servida en la mesa, con su hijita vestida y con mucho amor. Y este hombre se sorprende, ¿por qué? ¿Por qué no me grita? ¿Por qué no me recibe como antes me recibía? Y comienza a andar en la casa y finalmente llega a ese cuartito, abre, entra y encuentra unos papeles pegados en la pared y dentro de esos papeles unas listas donde ella oraba por su esposo, por su trabajo, por su situación, por su vida, por sus emociones, por todo lo que él necesitaba. Y finalmente se da cuenta que esta mujer había cambiado y en ese momento él también cae de rodillas y luego agradece a Dios, ora a Dios y entre lágrimas busca a su esposa y finalmente se perdonan y viven una vida digna. El cuarto de guerra, lo primero, fue un instrumento para poder unir los corazones. Nosotros debemos tener también nuestro cuarto de guerra, un espacio donde poder hacer posible que nuestras oraciones lleguen al trono de nuestro Padre Celestial, dejando las cosas secundarias, dejando el trabajo, dejando el buscar el dinero para la comida, para la ropa, para el estudio, qué sé yo, aún dejando nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones sexuales para dedicarnos a la oración, como dice el apóstol Pablo, y finalmente salir triunfantes. Nuestro Señor Jesucristo no tenía su cuarto de guerra, porque como él dijo, no tenía ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza, pero sí había encontrado un lugar donde siempre iba para poder orar, donde siempre podía tener comunión con el Padre Celestial. Dice en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 29 al 41. Y saliendo, se fue, como solía, tengan esta frasecita, hermanos míos, en cuenta, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas, oró. Lo que veo ahí en la primera parte del versículo 39 dice, y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Era el lugar donde oraba siempre. Era su jardín de guerra de él. No era un cuarto, era un jardín donde oraba constantemente. Y en esta ocasión, casi faltando unas cuantas horas para que pueda ser juzgado, fue también a orar. Así que, hermanos míos, necesitamos buscar un lugar donde orar y hacer primero lo que es primero, orar a Dios y estar en comunión. Esto es lo que quería mencionarlos en esta noche, plantearlos en esta noche. Que Dios le bendiga, hermanos míos. Entendamos que hay, primero lo primero, esto es estar en comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios,
a través de esta herramienta maravillosa que se llama la oración. Gracias, hermanos. Buenas noches.